Vamos a hacerlo de lo que algunos teólogos llaman la missio Dei o la misión de Dios, ¿sí? Y vamos a hacerlo de la lectura de Mateo 28, del 19 hasta el 20, ¿sí? Busquen por favor en sus Biblias. Vamos a dar lectura. Mateo 28. Son 3 versículos que cierran un secreto, podemos decir, y una voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Mateo 28, del 18 hasta el 20. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver, Carlos, si tú nos ayudas por favor con la lectura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada desde el cielo y la tierra. Por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. De esa corta lectura podemos entender algunas cosas que vamos a ir estudiando todos nosotros, ¿ya? Y primeramente, ¿quién es el que empieza, el interlocutor, el que habla estas palabras? ¿Ya? Jesús, el Hijo de Dios. Para hacer un poquito entendible en qué momento histórico se encuentra esta lectura que estamos teniendo, Jesús ya había sido crucificado. Jesús ya había sido llevado a la tumba y Jesús ya había resucitado. Entonces, cuando Jesús se presenta con sus seguidores durante algunos días y en varias varias ocasiones se presenta con sus seguidores, el momento antes de ascender al cielo, de ser llevado a la presencia del Padre, Él deja este mandamiento, ¿sí? Entonces, lo que dice Jesús, con esa esa gloria que tenía, que ya había resucitado y todos le habían visto, con ese poder Jesús empieza diciendo: toda potestad, ¿sí? ¿Qué entendemos por potestad? Es decir, toda autoridad, ¿sí? Me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesús tenía o tiene autoridad tanto en el cielo, que es dado por Dios, tanto en la tierra, sobre toda la creación de Dios, ¿sí? Entonces hay que entender quién da esta orden, esta disposición, este mandato. Nos da alguien que es soberano sobre toda la creación. No nos da de pronto una persona que puede ser igual a nosotros o una autoridad terrenal que tiene solamente algún tipo de autoridad dentro o sobre la tierra. Nos da una persona que tiene una autoridad más allá de todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, partiendo desde ahí, entendemos que esta autoridad o esta potestad que tiene Dios, que tiene Jesús al dar este mensaje, de alguna forma, a los que somos creyentes, nos obliga, ¿sí? Entonces vamos a estudiar sobre qué es lo que tiene Dios como misión para todos los que ya somos creyentes. Y asimismo, quienes estamos aquí presentes y que de pronto no han dado el paso de fe, de aceptar a Jesús como Señor y como Salvador, pues en su momento oportuno van a poder ustedes también tener esta misión. Entonces vamos en la lectura del versículo 19 de Mateo 28, dice: por tanto, id y haced discípulos. Y aquí vamos a ir desglosando cada cosa, ¿ya? Cada palabra. ¿Qué entienden ustedes, estimado hermano Galo, por un discípulo? ¿Qué entiendes que es un discípulo? Alguien que siga a Dios. Sí, bueno, en el tema secular, no necesariamente religioso, un discípulo es alguien que está siendo guiado por alguien, ¿sí? Un seguidor, alguien que está siendo instruido, ¿sí? Entonces algo que nos envía como misión o como mandato, dice textualmente o dice claramente: por tanto, id, ¿sí?
en otras versiones de la Biblia que utilizan un lenguaje un poco más sencillo o más propio, dice, así que vayan, dice las mismas palabras, pero en otros sinónimos. Dice, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, ¿sí? Entonces, entendiendo que nosotros, los que hemos dado el paso de fe y creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos un mandato expreso que es claro, entendible, que no está escrito en una forma misteriosa, digamos, difícil de comprender, sino utiliza Jesús un lenguaje claro y directo, porque no se está por las ramas, como se dice, o tratando de enseñar algo, pero no lo dice con claridad, sino más bien en esta lectura es clara, ¿sí? Entonces, el mandato id y hacer discípulos es un mandato que permanece en el tiempo. No es que fue dado para quienes en ese tiempo eran seguidores de Jesús, sino que está dado y, como digo, se permanece en el tiempo porque son términos que puede entenderse que es para cada época. Y en esta época, en este tiempo que nos hallamos ahora mismo nosotros, ese mensaje y esa orden está todavía vigente, ¿sí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí tiene que entenderse que no está hablando también de un solo lugar. Por ejemplo, si quisiéramos de alguna forma evadir esta orden, podríamos decir, no, pero es que era en ese tiempo, tal vez, o era en ese lugar donde estuvo Jesús la última vez cuando fue ascendido al cielo. Más bien se refiere a todas las naciones, es decir, que a donde ha llegado el mensaje de Dios y quienes han sido transformados ya en hijos de Dios, tenemos esta misión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, es decir, donde nos encontremos en la localidad. En este caso podemos ir en la comunidad de La Encañada, en donde nos encontramos, tenemos esa misión, el cumplimiento de lo que Dios ha mandado de ir y hacer discípulos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la intención de hacer discípulos? Vamos a analizar o a razonar sobre este tema, mis hermanos. ¿Cuál creen ustedes que sea este tema de por qué creen que Jesús en el ascenso ya al cielo nos dejó esta misión a nosotros? O a sus discípulos de su tiempo, cuando Jesús tenía sus discípulos, sus seguidores, ¿por qué creen que les dijo al ascender, les dijo, id, vayan y hagan discípulos? ¿Cuál creen que haya sido la intención de Jesús y la misión que tenía Dios con esa orden que se dio? Podemos interactuar a ver si podemos analizar un poquito y pensar, ¿por qué creen que eso se dijo en ese tiempo? ¿Cuál creen que haya sido la intención? Claro, sí, muy buena respuesta, Carlos. Para que más personas sean alcanzadas por el mensaje y sean transformadas por la palabra y sean hechas hijas de Dios. Recuerden que la misión de Dios tiene un ámbito de que el reino de Dios vaya creciendo y vaya aumentando y se vaya multiplicando los seguidores. Ese en sí es la misión de Dios, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es que la iglesia, y la iglesia lo digo, como ya hemos hablado otras veces, que no es la iglesia el edificio, o la casa, o el lugar de reunión. Ese puede llamarse, como lo he dicho, una casa, un lugar de reunión, las cuatro paredes. Pero la iglesia en sí es cada uno de nosotros que somos hechos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos la iglesia. Y como tal, para que el reino de Dios se acerque, tenemos que, como seguidores, expandir el mensaje, ¿sí? Porque en eso es bueno razonar también. ¿Cómo el reino de Dios se acerca a través de impartir la palabra? ¿Cómo ustedes creen que se puede decir, no, el reino de Dios se ha acercado, o el reino de Dios está creciendo por el hecho de que estamos discipulando o conversándole a nuestros amigos, familiares de Jesús o del mensaje de salvación? ¿Cómo creen que el reino de Dios se manifiesta y vamos viendo que en verdad el reino de Dios crece? No sé si podemos en ese aspecto opinar sobre cómo ustedes creen que el reino de Dios va creciendo.
¿Cuándo podemos decir que el reino de Dios ha crecido? Para ayudarles un poco, cuando, por ejemplo, una vida es transformada, digamos que el mensaje uno lo llevo a una persona, a un familiar, un amigo, que de pronto tiene ciertos vicios o está aprisionado en un vicio del alcohol, y al nosotros compartirle el mensaje, él transforma su vida. Y al transformar la vida de pronto de alguien que es cabeza de familia, de un padre de familia, también cambia para bien para sus hijos, para su esposa. Entonces, con el cambio de comportamiento, con las actitudes ya de obediencia de la palabra de Dios, vemos que hay una transformación también, y esa es la forma en que el reino de Dios se va acercando y va creciendo, ¿sí? Eso es bueno analizar y que tengamos claros, porque esa misión de Dios tiende siempre a develar un poco sobre cuál es el corazón de Dios y cuál es el mensaje de amor que nos da a nosotros. Dios quiere, y desde el principio, desde la creación del huerto de Edén, del paraíso, en donde puso a los seres humanos para que habiten y para que señoreen, era la intención de que el hombre sea feliz, ¿sí? El pecado ingresa por la maldad misma del hombre, por la desobediencia, pero siempre Dios ha estado queriendo reconciliar al hombre con Dios. Esa ha sido siempre la misión, porque el Dios ama a su creación. Dios odia el pecado, pero ama a su creación. Dios odia cosas que Dios mismo en su palabra los pone como cosas que Dios aborrece, ¿sí? Pero Dios nos ama a nosotros. Entonces, el mensaje de nosotros como hijos de Dios tiene que ir llegando, ¿sí? Ahora, es bueno explicar en este punto cómo podemos hacerlo, porque podríamos, como hermanos de poco más de experiencia, indicarles, no, vayan, hagan discípulos, háblenles a las personas, convérseles, pero también nos creemos en la responsabilidad de también decirles cómo empezar a hacerlo. Y una de las formas que nos enseña la misma palabra es que tenemos que hacerlo primero por el núcleo cercano, es decir, primero a la familia, ¿sí? Primero a la familia, luego a los vecinos, luego va abriéndose el círculo y podemos llegar ya a otras personas más, ¿sí? Pero primero tenemos que empezar de esa manera, y esa es la forma correcta que la Biblia misma nos enseña en diversos pasajes bíblicos, de cómo se debía ir, cómo se ve en la Biblia el desarrollo del mensaje de Dios. O sea, no podemos nosotros, teniendo de pronto necesidad en nuestra propia familia de impartir el mensaje de Dios, de compartir sobre el gozo de la salvación que hemos ya experimentado, irnos directamente tal vez a personas ajenas, lejanas, viendo a nuestra propia familia de pronto la necesidad, ¿sí? Pues esa es la forma y lo que les exhorto a lo que hay que empezar a hacer. Entonces, continuando con el análisis de la lectura, vamos a leer en el versículo 20 de Mateo 28, en el que dice, en el que vemos primero que Jesús, con la potestad que Él tiene, nos manda, ¿no es cierto? Dice, vayan y hagan discípulos. Pero luego de ir nosotros y hablar, por ejemplo, a un familiar, a un amigo, a un vecino, le comentamos, le empezamos a hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué hay que hacer a continuación? El mismo mensaje que Dios dio cuando estuvo en medio de nosotros, dice, enseñándoles a guardar todas las cosas, ¿sí? Es decir, a guardar todas las cosas que os he mandado, es decir, a todos los mandamientos, como se ha venido haciendo aquí día tras día, semana tras semana, de enseñar lo que ustedes han aprendido a través de la Biblia. Una vez que ya logran que la persona les escuche el mensaje de salvación, lo que hay que es discipular, ¿sí? Y de esa forma tiene la iglesia, que somos todos nosotros, una multiplicación saludable. La multiplicación o la iglesia saludable es el discípulo que hace discípulos. Ustedes están siendo discipulados, saben algo de la palabra, y lo que corresponde es hablarle a alguien más de la palabra y que esa persona
siga recibiendo el discipulado, siga creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que confiar, porque ¿cómo logramos todo esto? Que dicho sea de paso, no es fácil como nuevos creyentes ir y abrirnos al mundo y mostrarnos que somos cristianos, porque podemos recibir rechazo, podemos ser aislados también, pero nadie ha dicho que el camino del cristiano va a ser sencillo, que va a ser fácil, que vamos a tener, que tal vez nosotros le hablamos de nuestra fe y le compartimos a un amigo, a un familiar, le vamos a recibir la aceptación. Muchos tal vez nos rechacen, ¿sí? Pero eso es parte de la fe. Y la Biblia también nos dice, en el mensaje final que nos da Jesús, dice, porque y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso puede a nosotros darnos una garantía de que vamos a recibir nosotros la guía y la protección de Dios, ¿sí? Porque hay que también tener claros todos los que estamos escuchando este mensaje de que somos enviados, sí, si bien es cierto, Jesús nos dio esa orden, ese mandamiento de que tenemos que ir y predicar. Y que también prometió Él acompañarnos en este camino en el que vamos a discipular. Pero tenemos que entender que quien hace el trabajo, si bien nosotros llevamos el mensaje, compartimos el mensaje, nosotros no somos responsables o nosotros no somos partícipes en la transformación de la persona. De eso se encarga el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos llevar el mensaje o empezar esta misión que Dios tiene para nosotros? Primeramente con oración y pidiendo guía al Espíritu Santo y pidiendo sabiduría, viendo a la persona que vamos a hablar. Por eso pienso yo y reitero que por donde se tiene que empezar es por la familia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestro familiar, sabemos de pronto su forma de ser, ciertas circunstancias particulares de un familiar, de un amigo y de un vecino. Entonces, para nosotros empezar con el mensaje de salvación, con el mensaje de Dios, tenemos que hacerlo conociendo a quién vamos a hablar y de qué forma entablar esta conversación, ¿sí? Entonces, eso es lo que este versículo, este pasaje de la Biblia es muy corto, pero es muy profundo y nos revela cuál es la misión de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, todos, empezando de quien les habla, como cada uno de ustedes que han aceptado el mensaje de Dios, tenemos esa, de alguna forma, obligación. ¿Obligación por qué? Porque el mensaje sea impartido a toda lengua, a toda nación. Y en el caso práctico, ya hablando del lugar donde nos encontramos, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes se maneja como bilingües, de pronto habla quichua y habla también español. No va a ser lo mismo que alguien de afuera, como por ejemplo el hermano Luis, mi persona, que no entendemos ni hablamos quichua, poder venir y con facilidad hablar y llegar con un mensaje adecuado a las personas que viven en el sector. Pero ustedes, siendo parte de la comunidad y tal vez alguno de ustedes que maneja el idioma quichua ancestral, es más fácil llegar con el mensaje, hablar, y de esa forma tienen una estrategia mejor que la que puede tener una persona de afuera, ¿sí? Esa es la manera y es lo que puedo impartir en este momento con ustedes, mis hermanos, exhortándoles y animándoles a seguir con este camino de discipulado, tanto del que están recibiendo como del que debemos empezar ya con el conocimiento de la palabra a compartir hacia los demás, para que todos los demás tengan conocimiento y esta comunidad sea transformada. Entonces, esos, mis hermanos, les agradezco por su tiempo, por escuchar esta instrucción y que Dios les bendiga y que sigamos adelante, ¿sí? Ya, mi hermano. Algo sobre el bautismo. Ya, ahí ya. Muy bien. Acotando algo un poco más, según lo que establece el versículo 19 de Mateo 28, nos manda
a que vayamos y hagamos discípulos. Y también dice que se lo haga bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia del bautismo? ¿Sí? Las Escrituras nos enseñan y nos dicen que el bautismo es en inmersión, ¿sí? Es decir, el bautismo tiende a representar la muerte a la carne, a la muerte y a la resurrección, ¿sí? Al morir al ser sumergidos en agua, somos como muertos a nuestra vida actual. Y al salir del agua, representa como la resurrección de Jesús. Entonces, para todo nuevo creyente que acepta a Jesús, es necesario que se bautice. Esto, además de ese simbolismo que tiene el bautismo, también representa la membresía, o ser miembro de una iglesia, representa el bautismo. Entonces, en cuanto al bautismo, en eso radica la importancia, que vamos a ser parte ya del cuerpo de Cristo a través del bautismo. Es un mundo. Ahí no está.